pero eso es lo que sabíamos de autismo. Entonces, automáticamente, claro, también eso crea un estigma porque dices, eso es el autismo y eso es una característica de la persona, ¿no? Es una persona con autismo. Dicen que si conoces a una persona con autismo, conoces a esa persona con autismo y nada más. Qué gusto me da darles una vez más la bienvenida a Todo Bien. Yo soy Jimena Cebreros desde la ciudad de Nueva York y desde Miami, cansada después de una extenuante jornada laboral de fin de semana, está mi güera de amor, Vero Rodríguez. ¿Cómo estás? O lo que queda de ella. O lo que queda de ella. Pero pude salir de la cama, dejar de descansar, sobre todo por el tema que tenemos el día de hoy, que ya lo platicábamos antes de conectarnos, la emoción que nos provoca, Meli. Mucha, y así que me voy a ir directito con eso. Órale. Hoy tenemos un episodio muy especial en donde vamos a hablar de autismo, pero no desde un punto de vista técnico, sino a través de la experiencia. La historia de un padre, que es Gerardo Gaya, que es un destacado activista y emprendedor mexicano reconocido por su labor en la concientización sobre el autismo. En 2015 fundó la organización sin fines de lucro Iluminamos por el Autismo. Él es Gerardo Gaya. Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Feliz de la vida y encantado. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí y de platicar un poquito acerca de autismo y de mi camino, digamos. Y de tu camino, estuve investigando un poquito sobre tu historia y hubo una cosa que dijiste en una entrevista que se me quedó muy grabada. Dijiste que como padre, tú le tienes que enseñar el mundo a tu hijo, pero en tu paternidad, en tu historia, le has tenido que enseñar al mundo sobre tu hijo. Y yo Así es. quiero conocer la historia de tu hijo. Esa frase ha marcado de alguna manera y le ha dado mucho sentido para los últimos 10 años de mi vida, ¿no? Creo que todos los papás tenemos esa expectativa, ¿no? Independientemente de si eres padre o madre, creo que la paternidad o maternidad viene implícita de expectativas y de repente pues ver cómo esas expectativas se te pueden en un principio desmoronar y que tienes que irte adaptando a unas nuevas, ¿no? Y a pues tomarte la vida de otra manera, literalmente, con un diagnóstico de autismo de Álvaro, mi hijo, hace 11, 12 años ya, y ver cómo todo tu mundo se pone patas para arriba, ¿no? Y sobre todo por el contexto social. Estamos ante un tema que es invisible a los ojos, una condición que es invisible a los ojos, ¿no? Y es donde a mí me gusta preguntar, si no, eh, ¿cómo vamos a conocer aquello que no vemos? ¿Y cómo vamos a incluir aquello que desconocemos? ¿No? Entonces, esa frase para mí vino a darle mucho sentido a todo a lo que empezaba a hacer hace 10 años y a visibilizar esta condición invisible a los ojos, a tratar por lo menos de comunicar, de inspirar y de contagiar a las personas del grandísimo aprendizaje de vida que ha sido la paternidad de un niño autista, pero sobre todo también el tomar una decisión y hacer algo al respecto, ¿no? Y el poder, pues al final, con mi trabajo, poder comunicar que al final del día es un tema de falta de empatía, es un tema de falta de comprensión, de falta de respeto a la diversidad humana, ¿no? Y de la aceptación. Entonces, esa frase para mí ha marcado pues el rumbo de mi vida en los últimos años. Antes de conocer tu experiencia, que nos interesa muchísimo el paso a paso, el proceso de tener un diagnóstico, qué tan fácil o difícil es, por ejemplo, en México o en Estados Unidos principalmente, que es el público que vamos. Antes quisiera saber, porque tocaste ese tema, ¿cómo es que nos tardamos tanto en tener información disponible sobre esta manera de procesar información o sobre esta condición? ¿Cómo es posible que hace años atrás no se hablaba tan seguido y tan abiertamente del autismo? Mira, pues yo creo que suceden muchas cosas, ¿no? Que obviamente he ido evaluando. Al principio son teorías intuitivas, ¿no? Hipótesis que te planteas de decir, a ver, pues es que si no lo visibilizamos, ¿cómo nos informamos? Pero es que también había un estigma social muy fuerte, ¿no? Unos tabús al respecto, en donde incluso mucha gente ante un diagnóstico te dice no le digas a nadie, te lo van a etiquetar, ¿no? En donde a lo mejor generaciones anteriores a la nuestra claro, había muy pocas opciones de entrada terapéuticas, etcétera y Claro. demás, pero tendíamos a esconder a nuestros hijos.
¿no? Y no se hablaba del tema. No se habla de Bruno, nadie habla de Bruno, no se toque Bruno, Bruno no existe, ¿no? Y para mí eso fue el primer gran desafío, el retar eso, el empoderar a una comunidad, a inspirarlos y a contagiarlos a que habláramos del tema para que hubiera mayor información, ¿no? Porque como dices, es increíble que hace 10 años la falta de información era uno de los principales problemas o de los desafíos que teníamos como comunidad cuando hablamos de autismo, ¿no? Y por estos tabús y estos estigmas, pero es que además también como padres no estábamos empoderados para hacerlo, ¿no? Que la palabra empoderado tiene ahí muchas connotaciones, ¿no? Pero para mí, al final, desde mi propia definición del empoderamiento, de tener la información, ¿no? Que corresponda para pues, sacar lo mejor de mis hijos, ¿no? Independientemente de que tengan o no tengan, o tengan lo que no Claro. tengan, ¿no? Pero esa falta de poder hablar del tema, de visibilizar el tema, y muchas veces creo que esos detonantes es poderlo ver, poder ver a alguien más, poder ver en medios masivos que se está hablando del tema para voltearlo a decir, yo también, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a provocar un cambio y círculos virtuosos en la concientización, porque todo empieza por la visibilidad, ¿no? Y a partir de la visibilidad se genera mayor información y entonces mayor conocimiento, ¿no? Y tu camino, Gerardo, empieza a raíz del diagnóstico, que me imagino es un punto y aparte en tu vida, brutalmente. Antes de que te diera ese diagnóstico, ¿cómo era tu vida? ¿Qué tanto sabías tú del autismo? Nada, nada, cero. Había visto una película, Rain Man, que es Rain Man. extraordinaria, ¿no? A ver, la actuación de Dustin Hoffman y de Tom Cruise es una joya, ¿no? La he vuelto a ver, pero una película que me encanta. Pero eso es lo que sabíamos de autismo. Entonces, automáticamente, claro, también eso crea un estigma porque dices, eso es el autismo y eso es Claro. una característica de la persona, ¿no? Es una persona con autismo. Dicen que si conoces una persona con autismo, conoces a esa persona con autismo y nada más, ¿no? Eso. Pero no tenía nada de información, nada. Yo creo que si nadie nos enseña a ser papás, a ser mamás, Claro. pues una vez que de repente damos el paso y de repente te pasan así un bultito y lo ves y dices, ¿y ahora qué hago con esto, no? Y empiezan muchos desafíos, obviamente, ¿no? Pero cuando te dan un diagnóstico, pues cambia todo, ¿no? Y obviamente empiezas a buscar información, empiezas a leer, empiezas a tratar de encontrar mayor información. Y para mí fue muy frustrante el ver que había muy poca. Y pongo un ejemplo en México, ¿no? Cuando Google, ese respondedor de preguntas a diestra y siniestra, pues agarro y empiezo a investigar, y lo único que veo en materia oficial de autismo del gobierno federal de este país era que el Instituto Epidemiológico Federal no tenía ninguna información acerca de autismo porque no lo consideraba una enfermedad. Ok, está bien, pero no puede ser que en pleno siglo no tuviéramos información, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí era el tema de darle la máxima visibilidad y a partir de ahí, pues que todo empezara a suceder. ¿Y qué tan fácil fue el proceso de obtener un diagnóstico entonces en México? Y si me puedes repasar ese día, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Te pasó en algún momento por la cabeza esa cuestión de no le digas a nadie, no sé cómo manejar esta situación? ¿Cómo fue, Gerardo? Totalmente abrumante. Yo lo pongo como un cubetazo de agua helada, ¿no? Que te avientan así y no necesariamente por ganar un Super Bowl, ¿no? Exacto. Te toma totalmente por sorpresa. Creo que de las cosas más difíciles que puedes tener como papá es la confirmación de tus sospechas ante algo, ¿no? Porque claro, empiezas a ver ciertos comportamientos, empiezas a ver cosas que de repente sospechas que algo no va bien, pero todo el entorno, todo el contexto te da una palmadita en la espalda y te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Y te quedas con eso, tú eliges quedarte con eso, pero de repente no está tan bien todo, ¿no? De ese día yo me acuerdo hasta lo que olía literalmente el consultorio y nosotros tuvimos mucha suerte por amistades de mi entonces esposa, en donde una muy amiga suya era terapeuta especialista en autismo, que eso fue un aterrizaje no forzoso en el tema. O sea, antes del diagnóstico ya empezábamos a tener cierta información, sospechábamos que algo no iba bien, pero cuando llegamos con el neurólogo pediatra, y claro, en una serie de consultas, pues te van evaluando un poquito el neurodesarrollo, ¿no? Que vaya cumpliendo los hitos, empiezas por decir, oye, pues tiene un trastorno generalizado del desarrollo, que aunque ahora ya cambiaron los criterios diagnósticos,
pero de repente cuando te confirman tus sospechas y te dicen tu hijo es autista, tu hijo tiene autismo, se te derrumba, ¿no? Por la falta de información y la falta de conocimiento, porque no sabes qué es lo que espera, ¿no? Llevas a lo mejor 2 años, 3 años con unas expectativas como padre, gozando a tu hijo, viendo que algo no va bien y de repente, pum, ahí te va la noticia. Y a partir de ahí, pues cada quien reacciona, ahora sí que como cada persona desde sus Bueno, circunstancias, creencias, prejuicios, privilegios, etcétera, ¿no? Y fue, pues ahora cómo se come esto, ¿no? Para mí fue muy práctico el ponerme a buscar información de entrada, ¿no? Y a ver qué libro me recomiendan y a ver dónde puedo encontrar y empezar a acercarme a conocer un poquito más del tema para saber qué actuar, porque al final yo lo pongo muy, y a lo mejor en un ejemplo muy coloquial, ¿no? Pero cualquier mamá, cualquier papá me va a entender que cuando te dicen tu hijo que tiene un cólico, te dicen dale 3 gotitas de esto. Y a las 2 horas, oye, sigue con el cólico, bueno, dale 2 de estas. Y a las 3 horas otra vez, oye, dale 3 de estas, esa prueba y error. Entonces, como padres, pues tenemos la no fácil labor de estar lo suficientemente informados para poder hacer lo que tenemos que hacer, que es preparar a nuestros hijos para criarlos en un mundo que no está preparado para ellos, ¿no? claro. ¿Y cuáles eran esas señales que mencionas por las que sospechabas que quizá algo no andaba bien? Por ejemplo, a Álvaro le gustaba mucho la música, pero, pues, no es lo mismo escuchar música a agarrar las bocinitas esas que le ponías hace 10 años en el iPod o estos, ¿no? Que las metías en unas bocinitas así chiquitas, Ujú. y se podía estar 3 horas escuchando música desde los 8 meses, ¿no? A Okey. partir como de los Oh, 12 meses wow. empezó como a mecerse, ¿no? Y a tener como que muchos movimientos así de mecerse. Su juego con los objetos no era, entre comillas, funcional, no era práctico, ¿no? Pongo un ejemplo de carritos, en vez de jugar con el carrito, alineaba los carritos, ¿no? Por poner un ejemplo. Tenía muchos retos sensoriales, tanto en la comida como en las texturas, y pues fue empezar a identificar esas señales, ¿no? Y sobre todo la señal que creo que es la inevitable, ¿no? Porque para la otra a lo mejor hay que estar demasiado atento o hay que tener información, pero cuando tu estilo de vida no es funcional. O sea, Okey. y me refiero a que tiene tu hijo 2 años, 3 años, te invitan a una fiesta, lo llevas y aquello es tu peor experiencia porque el niño no se te separó y no necesariamente es por tímido, porque a lo mejor todo lo abruma, todo el espacio, todo el entorno, todos los ruidos, ¿no? En donde cuando empiezas, claro, a comparar con sus pares, ¿no? Hijos de amigos tuyos que de repente ibas a una comida y ves y dices, ah, caray, este güey tiene 2 años, el mío también, y qué me estoy perdiendo, ¿no? Todas esas cosas, pues que hay que estar atentos, son las que de repente pues, te llevan a buscar esas respuestas, ¿no? O a preguntarte por lo menos si algo va bien. De hecho, creo que, claro, o sea, estamos tan interesados en el tema que a lo mejor nos saltamos este paso. ¿Qué es el autismo? Exacto. Mira, yo te hablo del autismo como yo lo vivo en la perspectiva que tengo de papá y obviamente desde una perspectiva también de 10 años, ¿no? De 12 años, Ujú. mi hijo hoy tiene 15, ¿no? 15. Nos confirmaron el diagnóstico cuando tenía poquito más de 2 años y medio. Y para mí el autismo es una condición de vida, punto. Nada más, es una forma más de manifestación de la diversidad humana, ¿no? Ahora, si nos metemos un poquito en la parte, a mí no me gusta, pero en la parte más clínica o más teórica, digamos, es un trastorno, entre comillas, que la palabra trastorno suena terrible, por eso hablamos de condición. Al final del día es una condición neurobiológica del desarrollo, ¿no? En donde ciertas características convergen en un diagnóstico que a través de instrumentos hoy, entrevistas y demás, pues, se puede discernir y se puede diagnosticar diferencialmente. ¿Qué es lo que pasa, no? Que de repente, oye, es que el autismo está de moda, hay más autistas que nunca y demás. No, lo que pasa es que estamos diagnosticando mejor. Claro, Exacto. se ampliaron los criterios de diagnóstico y pasan muchas cosas, pero también estamos más dispuestos a hablar del tema. Pero a mí me gusta verlo como tan solo una condición de vida, una manera distinta de procesar la información, de convivir con el mundo, de convivir con todo el entorno, con sus desafíos, sí, en la comunicación, en el comportamiento, en la interacción social y en la integración sensorial, que es cómo percibimos todos los estímulos que nos arroja el entorno. Oye, ¿y qué tan amplio es este espectro del que hablamos, no? Porque justo dijiste, cuando conoces a una persona con autismo, conoces a esa persona. ¿Qué tan amplio puede A ser mí, el a, espectro?
A mí me gusta decir y me gusta pensar que hay tantos niveles de autismo como personas con autismo en el mundo, ¿no? Claro, agrupamos en ciertas características y la ciencia hoy cataloga o clasifica en, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, con un enfoque hoy mucho más social que el de antes. Antes se hablaba de que la barrera la tenía la persona, ¿no? La discapacidad estaba en la persona y hoy entendemos que las barreras las pone el entorno, ¿no? Y las demás personas. Qué bueno, ¿no? Pero me fui por otro lado y y ni siquiera contesté tu pregunta, perdón. No, no, claro que la contestaste. ¿Qué tan amplio es el espectro Mm, del autismo, no? ¿Qué tan amplio es la diversidad neurológica? Amplísimo, ¿no? Hoy hablamos, y fíjate, hablamos de diferentes conceptos en estos 10 años que ha sido también un reto el estar al tanto de todas esas conversaciones. Antes hablábamos de personas con autismo, hoy sabemos que las personas con autismo, los autistas prefieren que nos dirijamos a ellos como autista, ¿no? Claro, no con el uso peyorativo de la palabra, que también, ¿no? Se ha utilizado y creo que es nefasto, pero es tan amplio el espectro en donde hoy hablamos de neurodivergencias, por ejemplo, antes no, se habla mucho de neurodiversidad, que al final del día todas las personas somos neurodiversos y dentro de la neurodiversidad pues existen neurodivergentes, existen neurotípicos, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que si bien queremos clasificar en cuanto a los niveles de apoyo que requieren para convivir, para coexistir en un mundo, vamos a llamarle entre comillas, normal, ¿no? Dependiendo de la normalidad de cada quien, pero al final, pues es una manera distinta de procesar la información y que cada persona, el autismo no es lineal, el autismo se manifiesta de una forma distinta en cada persona. Gerardo Gaya, ¿cómo tomaste el diagnóstico y lo convertiste en una fuente de información, en un estilo de vida, en activismo y en Iluminemos por el Autismo? ¿Cómo se dio ese paso como papá? Me gusta decir que fue por accidente y que fue muy circunstancial, ¿no? Y que de repente digo, soy víctima de las circunstancias que fueron creadas por mí, ¿no? Por andar de inquieto. Pero una vez recibido el diagnóstico y cuando, claro, te empiezas a acostumbrar a tener en tu vida, obviamente, una persona con autismo, ¿no? Pero a lo que yo no me acostumbro y creo que no me voy a acostumbrar nunca es no poder tener una vida, entre comillas, típica, ¿no? En donde en ese entonces ir al teatro y al cine, ir a cualquier lado representaba un reto tremendo, sí, en algunos casos por el comportamiento, claramente, pero también del otro lado por una falta de comprensión y empatía, ¿no? Y son cosas a las que yo al día de hoy, después de 10 años o 11 de activismo, no me acostumbro, ¿no? Porque somos consumidores al final del día. Si quiero ir a un parque de diversiones, hombre, pues ojalá tenga los ajustes y apoyos razonables para mejorar mi experiencia, porque somos un mercado. No estamos Claro. hablando entre el 1 y el 3% de la población de autistas. Si le sumamos las neurodivergencias y el TDA y demás, pues estamos hablando del 7% de la población probablemente, ¿no? Somos un mercado. Pues yo no me acostumbraba a eso. Y el no acostumbrarme a eso, pues derivó en hacer un evento, primero de recaudación de fondos para otra fundación, y después ver cómo se me abrieron las puertas del fútbol de una manera espectacular. Yo solo quería hacer una campaña de concientización y hasta ahí, ¿no? Y de repente una cosa fue llevando a la otra, ¿no? El hecho de contar con la Federación Mexicana de Fútbol, como contamos con todo el apoyo, con 99 futbolistas de la liga, un video que hicimos con 23 estrellas internacionales que hoy pues muchos de ellos están catalogados de los mejores entrenadores del mundo, como Xavi Hernández, Pep Guardiola, Xavi Alonso, ¿no? Por mencionar algunos, que fue sumamente abrumador y con el apoyo del Jimmy Lozano y de Katy Serna, su esposa, que también son papás de una persona con autismo. Y fue ver cómo se iban uniendo cada punto y alineando los astros, ¿no? En donde la historia corta, hacemos el video y justo hace 2 semanas estaba, este año que cumplimos 10 años como organización, pues me gusta mucho voltear para atrás para ver los orígenes, ¿no? La primera presentación que tengo que le hago a la Federación Mexicana del Fútbol es alrededor del 10 de febrero, más o menos, ¿no? O sea, y checa la ventana de tiempo, 10 de febrero presento una campaña, el 29 de marzo se lanza, me convierto en vocero de la causa y el 30 de abril estoy firmando la ley de autismo con Peña Nieto como presidente, ¿no? Wow, O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que eso pueda pasar? wow. Guau. ¿No?
y en donde de repente yo nada más quería hacer una campaña de concientización y las personas que estábamos contribuyendo para la campaña era de tenemos que constituir y yo no quiero una fundación, ¿no? Y de repente, bueno, pues va a ser un vehículo de impacto, pues órale, vamos a constituirla a ver qué pasa, ¿no? Cuando salgo de Palacio Nacional, volteé para arriba y dije que alguien me explique lo que acaba de pasar con mi vida los últimos 2 meses y medio y decidí renunciar a mi trabajo para volcarme con Iluminemos para encaminarla. Le iba a dirigir 2 años y llevo 10. Y es que te habla, perdón, Meni, antes de dejarte la palabra, me impacta mucho porque claro que habla de tu activismo, pero habla también de la urgencia y la necesidad que existía para este tema, ¿no? Cañón. Yo siempre he dicho que a mí cuando dicen, y te juro que de repente me preguntan, ¿no? ¿Y cuál ha sido el éxito de Iluminemos? La necesidad. O sea, Claro. si la necesidad no hubiera existido de tal forma, de muchos padres que contribuyeron, de muchísimo apoyo que tuvimos, de medios de comunicación y demás. Antes de entrar a grabar, platicábamos tú y yo, Vero, de la primera entrevista que di fue contigo en Fox Sports, que fuimos En yo y Fox Rodrigo Sports. Aroca, el director del video, ¿no? Porque Katy no pudo acompañarnos. Y a partir de ahí se vino una ola impactante, pero puedes tener la mejor iniciativa que si no existe la necesidad probablemente no pase nada, ¿no? Y esto, Iluminemos, yo siempre he dicho que es un accidente, entre comillas, no muy circunstancial, en donde, si bien no hay accidentes en la vida, pero en donde se sumaron la voluntad y la urgencia de poner un tema en la conversación pública. Eso fue el éxito. Lo demás coadyuvó a que funcionara la campaña y a que se pusiera el tema en la conversación que derive en una ley, ¿no? Claro. Oye, y hablas que son 10 años ya, entonces, de Iluminemos por el Autismo, 10 años de tu activismo. ¿Cómo sientes a México, a la sociedad, al sistema educativo, al sistema de salud actualmente? ¿Qué Uf, tan preparado está? mira, sí creo, y por lo menos lo noto, y me gusta preguntarlo y pelotearlo mucho con otros papás, ¿no? Yo sí noto a la gente mucho más empática cuando hablamos de cualquier condición de discapacidad, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, cuando voy a echarme unos tacos con mi hijo o algo, notas a la gente mucho más empática que antes. Y eso cambia todo. Por un lado. Por otro lado, si bien las personas en lo general no saben qué es el autismo, por lo menos saben que existe. Claro. Y eso cambia absolutamente todo, ¿no? Por lo menos empieza a cambiar todo. En temas de intervención terapéutica y de diagnóstico o detección, te puedo decir que México tiene grandísimos profesionales, grandísimos especialistas, ¿no? En el sector privado. Tiene muy buenos especialistas en el sector público, pero la burocracia del sistema de salud es nefasta. O sea, tenemos información de casos que se tardan 24 meses en obtener un diagnóstico, de tener que estar yendo cada 3 o 6 meses, lo cual imagínate lo que transcurrimos las familias, ¿no? De esa búsqueda de respuestas. El sistema educativo en lo público, te puedo decir que tiene muy buena voluntad, que hay demasiados debates entre que si educación especial o educación inclusiva o educación regular, y yo creo que son debates totalmente innecesarios. Creo que la política pública debe de dar opciones, ¿no? Y que debe de, dentro de las soluciones que busques, brindar las opciones para que se adapte a la persona lo que más requiere. Llámale educación especial o llámale educación regular, ¿no? Acompañado con ajustes y apoyos. Digamos que en el modelo educativo privado, si bien hay mucho interés de muchas escuelas, hay muy buena voluntad, creo que se hace mucho mejor que antes, que estamos aprendiendo muchísimo, no hay modelos perfectos todavía, pero cuando hablamos de primaria baja o cuando hablamos de prekinder o de primaria, cuando hablamos ya de secundaria, los desafíos son otros y prepa son otros totalmente. Y la oferta universitaria la limito a 5 universidades, ¿no? 6 quizá, y párale de contar. Entonces, a lo que voy es, si bien nos hemos preocupado mucho por la detección temprana y la intervención temprana, que creo que hemos hecho un buen trabajo como comunidad, sociedad, etcétera, no nos podemos olvidar de los jóvenes y no nos podemos olvidar de los adultos. Los niños crecen, ¿no? Sí. Cuando no nos preocupamos por los jóvenes, esos jóvenes hoy son adultos y no tienen trabajo. Entonces también tenemos que hacer mucho trabajo ahí, ¿no? A mí, como buen optimista que soy, pues me gusta pensar que estamos mucho mejor que ayer, y como buen idealista que también soy, pues claramente si no, no me dedicaría a esto, ¿no?
pero a mí me gusta pensar que estamos mucho mejor que ayer, que nos faltan años luz y que el tiempo apremia para encontrar soluciones y para que realmente transformemos la realidad, ¿no? Que al final, si hablamos de transformar esa realidad, a mí siempre me gusta verlo como un tema de empatía y comprensión, que al final, digo, ¿cómo no nos vamos a mejorar como sociedad a través de la empatía y la Claro. comprensión? ¿No? Todos nos vamos a Claro. beneficiar de eso. Es que, es decir, no tiene que ser solamente pensándolo en este caso de autismo. Empatía para todo y para todos. Inclusión, porque esa inclusión nos va a beneficiar a nosotros. Escuchaba, por ejemplo, ¿no? El otro día quería llevar a mi hijo, tengo un hijo de 4 años, a ver una experiencia acá que se llama Bluey. Y mientras buscaba los horarios, vi que tenían funciones especiales. Para gente hipersensible, ¿no? Entonces las luces son más tenues, los sonidos son menos fuertes y así también hay en Broadway, ¿no? Y así también hay en el cine. Y ya vi que en México está, no sé qué tan seguido es, ¿no? Acá hay 2 opciones a la semana. Es decir, es algo recurrente, tienes oferta. Y tienes oferta porque hay una demanda. Y hay una demanda que no nada más es necesariamente de gente con autismo, hay gente que tiene hipersensibilidades y punto, ¿no? Y prefiere escoger esa. ¿Cómo está eso en México? Hemos sido nosotros como organización de los precursores en ello, sin inventar la rueda y sin inventar hilo negro. Yo cuando vi que, por ejemplo, pasaba en Boston, en Nueva York o en Londres en el teatro, ¿no? Con el tema del Rey León, lo primero que hicimos fue decir, vamos a impulsarlo en México. Y en el 2017 hicimos la primera función en América Latina con este concepto, ¿no? Después hicimos Vaselina, después hicimos Aladdin, ahora que viene el Rey León seguramente lo vamos a volver a hacer, ya estamos obviamente en pláticas y lo hemos impulsado mucho con Cinépolis. Y son de las cosas que hablamos mucho de la problemática en las causas sociales, ¿no? Y hay esta frase que se le achacan al pirata Jack Sparrow, que no es de él, pero de que tu actitud no es el problema, ¿no? Sino, el problema no es el problema, sino tu actitud frente al problema. Y creo que muchas veces vemos como problemas y buscamos soluciones, pero creo que la respuesta la podemos obtener a la inversa. En vez de estar tratando de clasificar la discapacidad, deberíamos de estar promoviendo la accesibilidad, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de este tipo de funciones, hablamos de accesibilidad cognitiva o accesibilidad sensorial, por ejemplo, ¿no? Y a lo que voy con esto es, uno nunca sabe para quién trabaja. Con Cinépolis, que hemos impulsado, se vino la pandemia, que obviamente eso paralizó todo, pausó todo, pero ahorita ya se está retomando. Hemos hecho más de 170 funciones como pruebas piloto. Disney está muy involucrado ahora, afortunadamente, pues que eso le empieza a dar mucho más fuerza a la iniciativa y que siempre mi visión ha sido la misma, que esas cosas pasen sin nosotros como organización, no pueden depender de una organización que existe eso, ¿no? O sea, nunca una organización ha incidido en el patrón de consumo, ¿no? Y lo digo sentado en la silla de una organización, pero que pasen sin nosotros ese tipo de cosas, ¿no? Y en una de las primeras funciones que hicimos hace años, de repente voy entrando a la sala, al complejo con Cinépolis, y de repente veo una pareja de adultos, ¿no? Y me acerco con ellos porque dije, a ver, va a haber 40 chavos con autismo o 40 niños autistas en una sala, pues quizá la experiencia de 2 adultos mayores puede no ser la mejor, ¿no? Claro. Entonces ahí voy, ¿no? Como para anticiparlos un poquito, decir, oigan, bienvenidos, pero fíjense que esta es una función relajada, es una función adaptada en la luz, en tal y demás, ¿no? Y se voltean y me dicen, sí, vinimos hace 15 días con mi nieto y nos encantó el formato porque no tengo que sufrir el sonido. Y la luz es como no me la pagan al 100%, si me tengo que parar al baño no me voy matando por las escaleras. Dije, wow, o sea, nunca sabemos para quién trabajamos, porque no por tener autismo tienes una hipersensibilidad auditiva o una hipersensibilidad a un tema de integración sensorial, aunque casi todos en diferentes sentidos, pero no todas las personas que tienen problemas o temas en la integración sensorial tienen alguna condición de vida. Es algo a lo cual el 70% de la población estamos expuestos, digamos, ¿no? De entrada, porque si hablamos de integración sensorial, hablamos de hiper o hiposensibilidad. Un enólogo, un perfumista, claramente tiene una hipersensibilidad en el olfato, si no, no tendría trabajo, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo para lo que hemos ido aprendiendo de querer hacer una función especial para niños autistas como tal, nos damos cuenta y beneficiamos un grupo de población mucho más allá de solo una familia con autismo, ¿no? Entonces, estamos mejor que ayer. Son de las cosas que a mí me causan incluso hasta conflicto, porque digo, no puede ser que dependan de una organización, ¿no? O sea, ¿qué más tenemos que hacer como organización para que esto se quede?
En diciembre hicimos por primera vez un concepto de Santa relajado en Liverpool, en donde una experiencia increíble. Y cuando digo somos un mercado, fíjate un poquito los datos que obtuvimos, ¿no? Habíamos hecho unas pruebas piloto desde hace años con el Santa relajado. Yo me metía de repente a páginas de internet americanas y veía el tema del Santa relajado en 160 centros comerciales. Yo decía, caramba, ¿cómo podemos hacer eso en este país, no? Pues fuimos a tocar la puerta de Liverpool. Fueron alrededor de 600 personas, bueno, 600 familias a tomarse la foto en 23 ciudades, ¿no? Mismo día, misma hora, mismo todo. Armamos todo un tema logístico ahí muy padre. Pero lo increíble fue que el 70% de esas 600 familias era la primera vez que iba a vivir la experiencia del Santa en Liverpool. O sea, entonces Claro. es donde digo, a ver, sí, claramente si hablamos de beneficiarios, pues sí, nuestro primer beneficiario es la familia que fue a tomarse la foto con Santa por primera vez en un entorno totalmente relajado, ¿no? Pues sí, pero también los colaboradores de Liverpool, que les dimos una capacitación, que les dimos pláticas de sensibilización, también el Santa, ¿no? Que le dimos una clase, entre comillas, un diplomado de empatía en 2 horas, ¿no? Por otro lado. Entonces, yo me cuestiono mucho este tipo de cosas, a quién benefician y realmente de quién cambian la vida, ¿no? Claro. Quiero que me compartas, Gerardo, si está bien por ti, para tener esta parte personal para aquellas familias que tienen a una persona con autismo. ¿Cómo fue el reto para ti o cómo enfrentaste el miedo de salir y que por una cuestión de conducta no existe empatía o te vean? ¿Cómo se hace eso en el día a día? O sea, bajarlo a este lenguaje profesional y demás que todos estamos haciendo al día a día. Tengo una persona con autismo, yo sé que el espectro es muy amplio y depende mucho y varía mucho el comportamiento, pero me da miedo salir, me da miedo ir al cine, me da miedo hacer mis actividades regulares. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo hacerlo y cómo lo hiciste tú para una familia con autismo? Mira, de ahí un poco la importancia de impulsar este tipo de acciones, ¿no? Que justamente lo he platicado durante años con Cinépolis, ¿no? En este caso, que es nuestro aliado para esto, en donde, si bien, si hablamos de la experiencia de una familia, ¿no? Para algunas familias no necesitan ese tipo de experiencia porque sus hijos ya están de alguna manera adaptados, ¿no? A toda la experiencia completa del cine. Tienes el reto de que si vas, pues a lo mejor tu hijo de 6 años se para porque le está encantando la película y brinca y molesta al de enfrente. Sí, sí pasa, ¿no? O tienes también el tema de que es la única opción para algunos chavos, la única, por este tema hipersensorial y demás, pero también puede ser transitorio el hecho de exponerlos a la experiencia para después pasar a la función, Ajá. ¿no? Pero como digo, el chiste es tener la oferta y las opciones. O sea, y te comento esto por los ejemplos que te voy a dar. En una función relajada como tal, pues tú sabes que si tu hijo se para y está brincando, el de al lado también lo va a hacer. Y todos estamos en el mismo canal. Y pues obviamente si de repente yo estoy comiendo palomitas y llega uno y me quiere robar palomitas, pues le doy. O sea, me da igual, ¿no? Eso en una función, entre comillas, normal, me puede meter en muchos problemas, Ujú. ¿no? Y obviamente esas experiencias que vivimos todos los días, los papás estamos con una espada y un escudo literalmente soldados a los brazos, ¿no? En donde, a ver, Iluminemos nace pues de casi agarrarme a golpes con un pasajero al subirme al avión, porque Álvaro, mi hijo, venía emocionado, gritó y pues al tipo no le pareció, ¿no? Y también creo que como papás vamos desarrollando ciertas herramientas, entre comillas, ¿no? Para responder mejor ante ello. Y nada más voltearme y decir, tiene autismo y no pasa nada, ¿no? O decir, oye, O sea, perdón, tiene para ti autismo. también ha sido un proceso tu manera de Cañón, reaccionar ante la gente. cañón. La primera vez tu dolor quieres matar a alguien, Claro. obviamente, ¿no? O sea, de repente que un cuate se voltee, te eche el pecho y te ponga el brinco para subirte a un avión porque tu hijo gritó, te dan ganas de tumbarle los Por dientes, obviamente, supuesto. ¿Cómo ¿no? le hiciste tú? O sea, para ir creando las herramientas para controlar esas emociones. Primero, paralizarme por completo. Primero, literal, fue un tema de paralizarme, decir, no sé qué hacer, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, y porque muchas veces caemos en la justificación que nos lleva la víctima, ¿no? Perdón, mi hijo tiene autismo. Perdón, madres. A ver, tiene Claro. autismo, si te molesta, pues perdón, con la pena muévete tú, ¿no? O bueno, lo resolvemos, pero hablando se entiende la gente, ¿no? Y me ha pasado de todo en estos obviamente 12 años o 13 años, desde cuates que de repente llegan y se enojan porque tu hijo le robó una papa estando en una fiesta o estando en una alberca, digamos, común, ahí cada uno en su palapita, y el tuyo fue y le comió una papa como si una papa fuera tan importante como para llevarte al tema, ¿no?
Y de ahí la importancia de hablar del tema. Me acaba de pasar, por ejemplo, y a lo mejor me salgo de la conversación, pero es que me pasó algo muy cañón en verano el año pasado. Me invitan a participar en un podcast, participo de un podcast que tiene mucho alcance. Estaba yo en Acapulco, en una alberca que tiene toboganes, y de repente veo que un chavito llega con el papá de la tumbona de al lado y le dice, oye, pa, es que hay un niño que se está metiendo a la fila y no sé qué, y dije, puta, ese es el mío. Dije, ya, ahí vamos de vuelta, ¿no? Y de repente como que volteo y el papá se voltea y le dice, a ver, mi amor, te da igual, no pasa nada. O sea, a lo mejor el chavo tiene algo o algo. Y dije, mira, no me voy a tener que meter, qué bueno, ¿no? Y obviamente fui por Álvaro, ¿no? Le dije, a ver, güey, te formas, todo lo que quieras. Al día siguiente, voy caminando en la playa y de repente me encuentro a este señor, ¿no? Entonces, obviamente hacemos medio contacto visual y demás, buenos días, no sé qué, y de repente agarra y me dice, oye, perdón, pero es que te lo tengo que decir, y dije, puta, a ver por dónde me viene, ¿no? Porque eso a veces es en reclamo. Y de repente agarra y me dice, oye, fíjate que ayer pasó un tema en la alberca de los toboganes, y le dije, sí, la verdad es que escuché, pero no quise intervenir. Y me dijo, no, es que no entendía nada, pero hoy en la mañana me salió un reel tuyo en TikTok y entendí todo. Dije, ¿cuáles son las probabilidades de que eso pase? ¿No? O sea, de ahí a la importancia de hablar del tema, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, claro que vas desarrollando tus propias herramientas también. A ver, todos tenemos nuestra mechita. O sea, ahora sí que nadie es tan paciente como el más impaciente, ¿no? O sea, la paciencia la vas desarrollando o pues vas encontrando de alguna manera maneras de responder mejor. Algunos desde la ironía, y depende mucho de tu estado de ánimo también. Hay unas que de plano te Claro. volteas y dices, nada, lo volteas a ver y dices, güey, o sea, no me jodas, ¿no? Y hay con otros que te volteas y le dices, oye, tiene autismo. Chido. Y hay gente que cuando le dices, oye, tiene autismo, lo acaban sentando en su mesa. Si estás comiendo unos tacos y se paró a saludar, ¿no? O hay gente que ni siquiera le tienes que decir absolutamente nada porque intuye que algo puede no ir bien, Claro. o simplemente es una persona empática, ¿no? Y al final creo que eso como papás refleja mucho de nuestro estado de ánimo, nuestro propio dolor, nuestra propia frustración y el cómo podemos abordar el tema sin dolor. Sí, sí. ¿Cuáles son algunos de los mitos sobre el autismo que te gustaría tal cual desmentir, desmitificar? La generalización. La generalización es la madre de todos los errores cuando hablamos de condiciones de neurodesarrollo, de autismo y demás, porque no todas las personas autistas tienen las mismas características. Y pongo un ejemplo, ¿no? A lo mejor no todas las personas con autismo son genios. Oye, ¿hay personas autistas que tienen un coeficiente intelectual muy alto? Sí. Hay personas autistas que además tienen un síndrome de Savant, que son hipergenios, como el personaje en la serie de Good Doctor, ¿no? Pero no todos. No todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual, o no todos los autistas son genios, no todos hablan, no todos se comunican verbalmente, no todos, no. Entonces, nunca todos. Entonces, para mí la generación es la madre de todos los errores cuando hablamos de autismo. Hay una pregunta antes de despedirnos que me gustaría hacerte. Hablabas en un principio de las cosas que a lo mejor sueña un papá o mamá cuando te dicen vas a tener un hijo. Y es inevitable soñar, a lo mejor lo voy a llevar a un partido de fútbol o haremos esto, que evidentemente a lo mejor ya en la experiencia no se te da, pero estoy segura que se te ha abierto también un mundo y Álvaro te ha de haber enseñado cosas que a lo mejor no imaginabas. ¿Qué tipo de cosas te ha enseñado Álvaro que antes ni siquiera imaginabas? La capacidad de la empatía y cómo una sonrisa puede cambiar todo. Cómo, y digo, a ver, si hacemos la pregunta qué es empatía, todo el mundo nos va a decir ponerse en los zapatos del otro. No, o sea, cada quien tiene sus propios zapatos, eso nunca va a ser. Como dice Alfonso Ruiz Soto, ¿no? Que la empatía es comprensión de lo que sucede, no justificación, ¿no? Que me encanta. Y para mí ha sido la base de todo, y debería de ser la base de todas las relaciones, pero para mí ha sido un aprendizaje impactante el hecho, y cuando pongo el ejemplo a lo que voy es el hecho de que mi interacción con cualquier autista, incluyendo con mi hijo, nace a partir de su interés, no del mío. O sea, yo puedo llegar con cualquier autista a decirle a quererle hablar de fútbol y que le vale gorro el fútbol y vamos, no capto su atención nunca ni la tendré. Pero como le gusten los dinosaurios y le llegue yo a preguntar por los dinosaurios, puedo
tener una relación con él, puedo tener una comunicación con él. Me pasa todos los días con Álvaro, mi hijo, ¿no? En donde sus puntos de interés determinan la clase de interacción y la relación que tengo con él, ¿no? Y es un reto, claro, porque como papás, oye, te gusta el fútbol, soccer y le vas al Barcelona, quieres que sean del Barça y quieren que les guste el fútbol y demás. Y a lo mejor le vale gorro. Y entonces te conflictúa mucho, entonces tienes que ir ajustando tus expectativas constantemente, ¿no? La cuestión de estar abierto, ¿no? Como papá o como persona cercana a una persona con autismo, abrirte a ver cuál es el interés de la persona que tienes enfrente para lograr entonces un vínculo de comunicación. Y en todo, porque y es estar abierto al resultado, no apegado al resultado. Tú quieres tener una experiencia, tú, claro, todos soñamos de, pongo un ejemplo, voy al estadio, llevo a mi hijo, se la va a pasar increíble y demás. ¿Y si no? Entonces, por un lado, la empatía y por otro lado, el tener la capacidad de ajustar tus expectativas, irte adaptando, literalmente semana a semana, ¿eh? Semana a semana. Digo, claro, llega un momento que de repente sí pides esquina, quieres Claro. espacio y todo lo que te urgen vacaciones y todo lo que quieras, pero para mí ha sido el mayor aprendizaje que he tenido yo de todo esto ha sido ver la capacidad de resiliencia que tenemos como seres humanos, la capacidad de empatía que también vamos desarrollando si queremos y el estar abierto a las posibilidades, ¿no? Y el estar abierto a dejarte sorprender. Creo que de las cosas que más perdemos como seres humanos conforme vamos creciendo es esa capacidad de sorprendernos por las pequeñas cosas. Y esto a mí me ha revelado o me ha hecho festejar y celebrar cosas que nunca en mi vida pensé que haría. O sea, nunca. Como literal que tu hijo le pega un balón con un pie. O sea, Claro. Sí, sí. Del mundo de Álvaro, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más llamó tu atención? ¿Cuál es su tu vínculo de sonrisa. comunicación con él? Su sonrisa. Para mí es mi mapa, mi guía, mi norte, mi brújula, mi propósito, mi todo. O sea, para mí es la brújula o el indicador de si estamos haciendo bien las cosas con él, en su entorno, en la escuela, las terapias y demás, por un lado, y por otro lado, es mi norte, es mi brújula. O sea, es increíble cómo todos estamos en búsqueda de propósito y de cosas, y para mí, ahora sí que mi experiencia como papá y tanto mi hija como mi hijo y mi propio trabajo me han ido revelando mi propia identidad una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y ha sido un aprendizaje constante tanto de mí mismo como de la realidad de muchas personas y poder tener perspectiva, integrar esas perspectivas más allá de defender narrativas y poder, ¿cómo te diré? Poder convivir con él y poder disfrutarlo a pesar de, o sea, con su autismo o a pesar de su autismo o con sus cosas o sin sus cosas y poder disfrutarlo y poder gozarlo en su tiempo, en su espacio y demás, para mí ha sido lo mejor de mi vida. Es que muchas de las cosas que dices, me veo yo reflejada incluso como madre. O sea, de verdad es así, es ver en su interés. Eso también con mi hijo, con cualquiera. Tenemos que quitarnos nuestras expectativas de lo que esperábamos o queríamos o queremos que sean nuestros hijos o cómo actúen. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es el interés de esta persona? Eso es como en general. Y una cosa que me está quedando clara del autismo es la autenticidad. Dices muchas veces que el espectro es amplísimo, que todos son diferentes. Híjole, pues quizá el autismo nos viene a enseñar que no hay que generalizar nada, que la autenticidad, que el ser como somos y lo que somos es lo único a lo que 100%. venimos, ¿no? Mira, yo defino mucho la paternidad en mi caso, de un niño autista, y la defino mucho como la paternidad llevada al extremo, porque todo lo que hemos platicado al final del día aplica para cualquier mamá, Claro. cualquier papá, ¿no? Esto, claro, lo exacerba y lo lleva a niveles, digamos, 3X, por decirle de alguna No manera, me ¿no? sí, me imagino ese momento del baño donde no se quieren meter a la tina y empieza a hacer el berrinche, pero ahora sumándole debe ser un reto. Es, Mira, pero como me gusta ver la vida a mí, ni más que otros, ni muchos menos que otros, ¿no? O sea, tratar de Distinto. encontrar ese balance. Y ahorita que decías del tema de la autenticidad, ¿no? Una, una persona autista en lo general, y ahí sí podemos generalizar, y es chistoso lo que voy a decir, pero tiene lo que se denomina intereses restrictivos, ¿no? Okey. Pero lo que denominaríamos en un autista intereses restrictivos o restringidos, para un neurotípico será su pasión.
Entonces, ¿por qué estamos clasificándola como un interés restringido, no? Y cuando tú abordas, y ustedes como con la experiencia periodística que tienen, cuando tú abordas cualquier tema desde el punto de interés de con quién vas a platicar, nos enganchas en 30 segundos y más si nos gusta hablar, ¿no? Pues lo mismo pasa con una persona autista. Y claro, tienen la contraparte de que si no les interesa, o sea, son tan auténticos que si no les interesa es que no les va a interesar y no están para quedar bien, ni son como muchos de nosotros que, claro, quieres quedar bien y demás, y jajaja. Claro, A filtro estos les fuera, vale. filtro fuera, filtro fuera. Le da igual. Claro. Queremos sacar, nuestro objetivo es sacar justamente este episodio, bien lo decías tú, Meni, el 2 de abril, ¿no es así? ¿Qué se puede hacer además de compartir información? Retar tus propios paradigmas. Literal. Y cuando hablo de retar todos tus propios paradigmas, van respecto a cómo socializas con las personas, respecto a cómo interactúas con ellas. En el tema específico, obviamente, de ayudar a visibilizar una causa, pues, lógicamente compartir información y demás, ¿no? Pero también sumarte a una causa. Puedes participar del voluntariado, puedes participar de alguna forma. Yo creo que el gran problema de este país es la desidia colectiva. No nos enseñaron a ser generosos, no nos enseñaron de filantropía, ¿no? Por ahí acabo de leer que si no donas 10 pesos cuando tienes 100, difícilmente donarás 10 millones cuando tengas 100 millones, ¿no? Claro. Participar, participar y también, claro, a ver, yo trabajo en Iluminemos por el Autismo y mi causa es el autismo y la inclusión y demás, ¿no? Pero, pues causas hay muchas. ¿Qué te mueve? Participa, ¿no? Claro que 2 de abril, Día Mundial del Autismo, la causa necesita mucha visibilidad, hay mucha gente que necesita información, nunca sabes quién te ve, cómo te ve, no sabemos cuál es el impacto de las personas que nos estén oyendo. Para mí, Vero, que me invites a esto después de 10 años de una entrevista, esa es mi definición de impacto, ¿no? Esa onda expansiva que va creciendo en el tiempo, que participen, porque no hay impacto pequeño. Cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de participación social, no hay impacto pequeño. Y de sentirse acompañado. Me gustaría que para cerrar, imagino que alguna persona o quizá muchas están de pronto escuchando este episodio porque les acaban de dar un diagnóstico o a alguien cercano. ¿Qué les dirías tú Que como no están amigo, solos, como padre? ¿Qué hacer? que no están solos. Que se acerquen a otros papás, a otras mamás, que busquen alguna comunidad con la que empaten, digamos, en conceptos y demás, donde les ofrezcan un espacio seguro para compartir o que nos contacten a nosotros para acompañarlos en este proceso que lo hemos pasado tristemente cientos de miles de personas o millones de personas en los últimos 10 años o 20 años, ya no te digo desde antes, ¿no? Y que obviamente la información es la clave del éxito en esto, el estar debidamente y correctamente informado o informada hace una diferencia tremenda, ¿no? Y el tener esas herramientas, tanto informativas como formativas, como socioemocionales, para poder transitar el proceso en el que estás, que claro, va de acuerdo a la etapa de vida, a las necesidades de apoyo que tenga la persona y demás, pero así sea la persona que menos niveles de apoyo, que menos apoyo requiere en una etapa adulta de los padres, por llamarlo de alguna manera, el acompañamiento nunca está de más. Y que lo primero que te pasa cuando te confirman el diagnóstico es te sientes el ser más solo del planeta, ya me saqué la lotería, ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Te inundan todas las preguntas, ¿no? Pero al final no estás solo. Habemos muchas personas y muchas organizaciones hoy en día que trabajamos para ello y que trabajamos para acompañarlos en este proceso que están viviendo, que se acerquen a nosotros. Cuando hablabas de que estabas completamente abrumado cuando te dan el diagnóstico, el poder compartir con más gente y el obtener información quitó un poco ese sentimiento de estar abrumado, de incertidumbre. 100%. Y te puedo decir hoy que mi mejor terapia es mi trabajo. El hablar del tema, el comunicar el tema, el compartir con papás mi experiencia, escuchar la suya, el poder ver estas perspectivas y demás, en donde sí, quizá muchas respuestas aún no las tenemos, pero las podemos encontrar juntos, porque hace toda la diferencia tragarte, coloquialmente dicho, este pavo solito, ¿no? A poderlo compartir con gente que ya se atragantó con ese pavo.
y que hemos pasado por ello y que podemos compartir desde nuestra experiencia. Yo me he vuelto y he sido un devorador de información toda mi vida y obviamente en el caso específico de autismo más, y he tenido la grandísima suerte además de crear una amistad con grandes profesionales, ¿no? Además de compartir con ellos en diferentes congresos como ponentes, etcétera, pero tener y construir una relación con ellos. Y lo más valioso que yo he encontrado de aprendizaje no es de un profesional, no es de un especialista, es de un papá o una mamá que La ya pasó por experiencia. lo que yo pasé, ¿no? Sí. ¿Dónde te pueden encontrar, Gerardo? En @iluminemos por el autismo en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok y demás. Ahí hay un equipo de trabajo y en las mías personales, aunque no soy muy activo, soy lento para contestar, muy lento, pero en Instagram y LinkedIn son las que más estoy activo últimamente y me pueden encontrar como Gerardo Gaya. Pues muchísimas gracias por compartir tu historia y todo tu conocimiento, toda esa información que has devorado por tantos años y por compartirla con México, Latinoamérica y el mundo. Estamos muy agradecidas de tu activismo y de estar aquí. Así que si les gustó este episodio, denle like, suscríbanse, píquenle a la campanita, compártalo con sus tías y nos vemos aquí la siguiente semana. Así es. Gerardo, una vez más agradecerte la experiencia. Lo platicábamos antes, bien lo decías, hace 10 años en Fox Sports y me dejó tan conectada que desde la primera temporada, Ben y yo hemos platicado, qué bueno que se dio en esta segunda temporada y justamente coincidiendo con el 2 de abril, así que muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Vero, gracias, Jimena. Y como dice un amigo mío, que para mí para hablar de autismo me apunto hasta funerales si hace falta. Pues, encantado de la vida en poder compartir y el poder pues transmitir este mensaje, ¿no? De quizá esperanza, quizá de empoderamiento o de información, ¿no? En donde nos dejemos de sorprender y también nos dejemos de quejar y seamos más partícipes en lo que nos importa. Espero que este episodio haya sido un poco más divertido que un funeral para ti, Gerardo, pero igual lo agradecemos. Nos vemos la siguiente semana, bandita. Muchas gracias. Gracias.